Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente inagotable de dramas, romances, intrigas y por supuesto, el mejor chisme turco que encontrarán en todo YouTube. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que sé que los tiene completamente obsesionados del amor. Pero no cualquier amor, no. Vamos a hablar de ese amor épico, ese amor que parece destinado a ser, ese amor que resurge de las cenizas como un ave fénix, más fuerte y apasionado que nunca. Ese amor que nos hace creer, a pesar de todo el cinismo que podamos acumular, que las segundas oportunidades sí existen. Y por supuesto, en el centro de toda esta conversación, como los protagonistas de un drama turco de la vida real, tenemos a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Porque admitámoslo, mis amores, son absolutamente imposibles de ignorar. Son la pareja que nos hizo suspirar, gritarle a la pantalla, debatir con nuestros amigos y, en algunos casos, hasta soñar despiertos. Son el perfecto ejemplo de esa química que traspasa la pantalla y que nos hace preguntarnos si lo que vemos es pura actuación o algo mucho más profundo. Así que, mis chismosos consentidos, hagan una pausa, prepárense un asterisco turc-cabesi asterisco bien cargado, pónganse cómodos, asegúrense de que nadie los interrumpa, y si aún no se han suscrito a este su humilde canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ya mismo y activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo lleno de dramas, romances dignos de Estambul y, por supuesto, todo el chisme turco que sus corazones puedan desear. ¡Vamos allá! Hoy vamos a explorar a fondo algunas series turcas que capturan esa magia de las segundas oportunidades, esas historias donde la llama del amor, por más tenue, apagada o incluso pisoteada que parezca, siempre encuentra la forma de reavivarse, de encenderse con una fuerza renovada. Y por supuesto, como la cereza del pastel, el run, el asterisco FSLT asterisco persistente de Hande y Kerem. Ese lo tenemos que diseccionar, analizar y debatir hasta la saciedad. Porque, a ver, seamos honestos, ¿quién de nosotros no suspiró como colegiales enamorados viendo Senkalkam? La química, mis amores, era tangible. Se sentía en cada mirada, en cada roce, en cada diálogo ingenioso. Traspasaba la pantalla como una descarga eléctrica y, para colmo, su relación en la vida real solo sirvió para alimentar más esa ilusión, esa fantasía de que el amor verdadero, ese amor de cuento de hadas, existía y tenía nombre y apellido: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero como suele pasar en los mejores dramas turcos, la vida da más vueltas que un derviche giróvago. Y ahora, con nuevos proyectos, nuevos horizontes, nuevos amores y caminos que parecen haberse separado, la pregunta que nos carcome por dentro, esa pregunta que nos quita el sueño y nos hace stalkear sus cuentas de Instagram a horas intempestivas es: ¿habrá una segunda oportunidad para Hande y Kerem? ¿Volveremos a verlos juntos, irradiando esa química explosiva que nos enamoró a todos? Bueno, mis chismosos, quisiera tener la respuesta definitiva, ojalá tuviera una bola de cristal para predecir el futuro amoroso de nuestros ídolos turcos. Pero lo que sí tengo son algunas series turcas maravillosas que nos recuerdan que el amor puede ser más resiliente que un cactus en el desierto, que puede superar obstáculos más altos que la Torre Gálata, y que a veces, solo a veces, el destino, ese guionista caprichoso y cruel, tiene planes muy interesantes para nosotros. Empecemos este recorrido amoroso con una serie que, si bien no tiene el placer de contar con Hande y Kerem en su elenco, comparte ese espíritu inquebrantable de segundas oportunidades. Esos reencuentros inesperados que nos hacen creer en la magia del amor verdadero, asterisco Cesur Begüzel asterisco. Esta joya de la televisión turca, protagonizada por los mega talentosos Kuantatl y Tuba Büyüküstün, es un drama romántico con un toque de misterio, de venganza y de pasión que los dejará sin aliento. La historia sigue a Cesur Alemdaroğlu, un hombre apuesto y enigmático que llega a un pequeño pueblo con un plan bien definido: vengarse de Tahsin Korluda, un hombre poderoso y despiadado que arruinó a su familia en el pasado. Pero como suele suceder en los dramas turcos más adictivos, los planes de Cesur se complican, se desmoronan, se hacen añicos cuando se enamora perdidamente de Soğan Korluda, la hija de su enemigo mortal. Drama, señores, drama. Lo que hace que Cesur Begüzel sea tan relevante para nuestro tema central, el de las segundas oportunidades, es la forma en que Cesur y Soğan luchan contra viento y marea, contra las mentiras, los secretos oscuros y la historia turbia de sus familias, para construir un amor verdadero, un amor que sea capaz de superar todos los obstáculos que se les presenten en el camino. Es un amor que se pone a prueba constantemente, que se tambalea al borde del abismo, pero que siempre, de alguna manera milagrosa, encuentra la manera de resurgir, de florecer incluso en el terreno más árido.
Además, mis chismosos, la serie tiene una estética visual que es simplemente preciosa. Los paisajes de Turquía son filmados con una belleza que quita el aliento, y la química entre Kuantatl y Tuba Büyüküstün es tan palpable que a veces parece que están a punto de incendiar la pantalla. Un dato jugoso para que alimenten su chisme interior. Kuantatl y Tuba Büyüküstün ya habían trabajado juntos antes de Cesur Güzel, lo que sin duda facilitó esa conexión tan especial, esa chispa innegable que vemos en cada escena que comparten. El poder de la experiencia y la complicidad. Otra serie que nos habla de segundas oportunidades, aunque con un tono un poco más ligero, más divertido y con mucho asterisco tadcasterisco, es Kiralkask ***. Esta comedia romántica que se convirtió en un fenómeno mundial, está protagonizada por los adorables Bararduk y el Zinsangu, una pareja que conquistó los corazones de millones de televidentes con su química inigualable y sus personajes entrañables. La historia gira en torno a Ömer İpliki, un exitoso diseñador de zapatos, un hombre guapo, inteligente y rico, pero también un poco amargado y solitario. Y luego tenemos a Defne Topal, una joven camarera con una sonrisa que ilumina cualquier habitación, pero que se ve envuelta en un enredo monumental, un contrato de amor falso, un plan descabellado para ayudar a su familia a salir de una situación económica desesperada. Kiralkask es una serie que nos recuerda, con mucho humor y situaciones hilarantes, que a veces el amor surge donde menos lo esperamos, en las circunstancias más inusuales y en los lugares más inesperados. Defne y Ömer comienzan su relación con mentiras, engaños y un contrato de por medio, pero a medida que se conocen, a medida que comparten momentos íntimos y confidencias, se dan cuenta de que hay algo real entre ellos, algo que va más allá de un simple acuerdo comercial. La serie explora la idea de que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más extrañas y que las segundas oportunidades existen, no solo en el amor, sino también en la vida, cuando nos atrevemos a dejar atrás nuestros miedos y a abrirnos a nuevas posibilidades. Otro dato curioso para que sigan chismeando, mis amores. Bararduk y el Zinsangu ganaron numerosos premios por su actuación en esta serie, consolidándose como una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Y seamos honestos, ¿quién no se enamoró de su química electrizante, de sus miradas cómplices y de sus sonrisas contagiosas? Son simplemente adorables. Ahora, mis chismosos, hablemos de una serie que quizás no sea tan conocida como las anteriores, pero que tiene un mensaje muy poderoso sobre el perdón, la redención y la reconstrucción del amor después de la tormenta, Viraski Kayesi. Esta serie, protagonizada por los talentosos Sekin Özdemir y Damla Sönmez, nos cuenta la historia de Korkut Ali, un joven atormentado por un pasado lleno de dolor y abandono. Korkut Ali fue abandonado de bebé y criado en Alemania, lejos de su tierra natal. Al regresar a Turquía, en busca de respuestas y de un sentido a su vida, conoce a Ceylan, una joven dulce y compasiva que se convertirá en su ángel guardián, en su apoyo incondicional y en la persona que lo ayudará a encontrar a su madre biológica. Lo que hace que Viraski Kayesi sea tan especial y conmovedora es la forma en que Korkut Ali y Ceylan se apoyan mutuamente para superar sus traumas, para sanar sus heridas emocionales y para construir una relación basada en la confianza, el respeto y el amor verdadero. La serie explora temas profundos y delicados, como el abandono infantil, la búsqueda de la identidad, la importancia de la familia y el poder transformador del perdón. Es una historia conmovedora que nos recuerda que el amor puede ser una fuerza curativa, que puede sanar las heridas más profundas y que siempre, siempre, hay esperanza para un nuevo comienzo, para una nueva oportunidad de ser felices. Un dato interesante para los amantes de las curiosidades. Esta serie está basada en un drama coreano muy popular, pero la adaptación turca le da un toque único y personal, con elementos culturales y sociales que la hacen aún más cercana y relevante para el público turco. Y hablando de segundas oportunidades, de reencuentros inesperados y de amores que resurgen de las cenizas, no podemos, bajo ningún concepto, dejar de mencionar Senkalkapma ***, la serie que catapultó a la fama internacional a nuestros queridos Andercel y Kerem Bürsin. Esta comedia romántica que se convirtió en un fenómeno global, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con una pasión por la arquitectura y un sueño de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, un hombre brillante pero también frío, distante y obsesionado con el trabajo. El destino los une de la manera más inesperada. Serkan le ofrece a Eda una beca para estudiar en Italia, a cambio de que ella finja ser su prometida durante 2 meses.
Un plan descabellado que solo podía funcionar en un drama turco. Sen Kalkap es una serie que nos robó el corazón desde el primer momento, que nos enganchó con sus personajes carismáticos, sus diálogos ingeniosos, sus situaciones cómicas y sobre todo con la química innegable entre Hande y Kerem. Su relación en la vida real solo hizo que la serie fuera aún más especial, más auténtica y más emocionante para los fans. La serie explora la idea de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que a veces necesitamos un pequeño empujón del destino para encontrar a nuestra alma gemela y que los opuestos, a veces, se atraen con una fuerza irresistible. Otro dato curioso para que sigan alimentando su obsesión. Sen Kalkap se convirtió en un fenómeno global, siendo transmitida en numerosos países y ganando una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Y como dije al principio de este vídeo, la pregunta que todos nos hacemos, esa pregunta que resuena en nuestros corazones como un eco persistente es, ¿volveremos a ver a Hande y Kerem juntos, tanto en la pantalla como en la vida real? ¿Habrá una segunda temporada de su historia de amor, un reencuentro que nos haga creer en la magia del destino? El tiempo, mis chismosos, el tiempo lo dirá. Ahora, antes de que sigamos profundizando en este tema apasionante, quiero recordarles que este no es un ranking definitivo, ni estoy diciendo que estas son las únicas series turcas que exploran el tema de las segundas oportunidades en el amor. Hay muchísimas más joyas escondidas en el vasto universo de las *diciler*. Simplemente he seleccionado algunas que creo que ilustran bien la idea de que el amor puede ser resiliente, de que puede superar obstáculos y de que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Volviendo al tema central, pensemos por un momento en Ask Memnu ***. Si bien la historia central no trata directamente de una segunda oportunidad entre los mismos personajes sí explora las segundas oportunidades en la vida y en el amor, aunque de una forma dramática, trágica y con consecuencias devastadoras. Biter Ziyagil, una mujer joven, hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan Ziyagil, un hombre mucho mayor que ella, viudo y con hijos, buscando una nueva vida, una oportunidad para escapar de su pasado y de su madre, una mujer manipuladora y posesiva. Sin embargo, Biter no encuentra la felicidad en su matrimonio y termina encontrando el amor en los brazos de Belul, el sobrino guapo y carismático de su esposo. Drama, engaño, traición y un final trágico que dejó a Turquía en shock. La relevancia de Ask Memnu para nuestro tema de las segundas oportunidades radica en que cada personaje busca, a su manera, una oportunidad para ser feliz, para encontrar el amor y la realización personal, aunque lo hagan de una forma equivocada, egoísta y sin considerar las consecuencias de sus actos. Es una serie que nos muestra el lado oscuro de las segundas oportunidades cuando se buscan de forma desesperada y sin tener en cuenta el daño que podemos causar a los demás. Un dato interesante para que impresionen a sus amigos. Ask Memnu es considerada una de las series turcas más exitosas, influyentes y controvertidas de todos los tiempos, con numerosas adaptaciones en otros países, lo que demuestra su impacto cultural y su capacidad para generar debate y controversia. Y para terminar este recorrido por el mundo de las segundas oportunidades en las series turcas, quiero mencionar una serie que, aunque tiene un tono más juvenil, más fresco y con un enfoque en los problemas de la adolescencia, también explora la idea de las reconciliaciones, los perdones y las segundas oportunidades para construir relaciones sólidas y duraderas, ***Güneşi Beklerken ***. Esta serie, protagonizada por Kerem Bürsin, cuenta la historia de Zeynep, una joven valiente y decidida que se muda a Estambul con su madre para escapar de un pasado difícil y buscar un futuro mejor. En Estambul, Zeynep se enfrenta a un nuevo mundo lleno de desafíos, oportunidades y, por supuesto, amores inesperados. Allí conoce a Kerem Sayer, un chico popular, guapo y problemático que cambiará su vida para siempre. Güneşi Beklerken es una serie que nos recuerda que a veces necesitamos pasar por momentos difíciles, por pruebas de fuego para crecer, aprender y descubrir quiénes somos realmente. Zeynep y Kerem tienen una relación complicada, llena de altibajos, de malentendidos y de conflictos, pero al final, a pesar de todas las dificultades, logran superar sus diferencias, perdonar sus errores y construir un amor verdadero. Un amor que los ayuda a crecer y a convertirse en mejores personas. La serie explora temas importantes como la amistad, la familia, la importancia de creer en uno mismo y la capacidad de perdonar y dar segundas oportunidades. Otro dato curioso para que sigan impresionando a sus amigos con su conocimiento de la cultura turca. Esta serie fue uno de los primeros proyectos importantes de Kerem Bürsin, lo que lo consolidó como uno de los actores más prometedores y carismáticos de Turquía.
Y sí, mis chismosos, aquí ya podíamos ver ese carisma arrollador, esa sonrisa encantadora y esa química innegable que luego explotaría al máximo en Love is in the Air. En resumen, mis adorados *DC lovers *, hemos visto que las series turcas a menudo nos presentan historias de amor que superan obstáculos aparentemente insuperables, que renacen de las cenizas como el ave fénix y que nos hacen creer, aunque sea por un momento, en la magia de las segundas oportunidades. Desde dramas intensos y apasionados como Cesur Beguzel hasta comedias románticas adorables y divertidas como Kiral Kask, estas series nos recuerdan que el amor puede ser más resiliente que un roble, que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo y que el destino, a veces, nos tiene preparadas sorpresas maravillosas. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de nuestros queridos Andercel y Kerem Bürsin, una pareja que nos robó el corazón con su química innegable y que sigue generando expectativas, sueños y esperanzas sobre un posible reencuentro, una segunda oportunidad para su historia de amor. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje apasionante por el mundo de las telenovelas turcas, sus dramas, sus romances y sus chismes jugosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Ahora, mis chismosos consentidos, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué otras series turcas creen que exploran el tema de las segundas oportunidades de una forma interesante? Déjenme todos sus comentarios abajo. Quiero saber todo lo que piensan. Y antes de despedirme por hoy, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos *DC lovers * y suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo lleno de dramas, romances épicos y, por supuesto, todo el chisme turco que sus corazones puedan desear. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.